Bueno, ¿cómo están? Esto que les grabo es casi como si estuviéramos en la primera clase, si nos hubiéramos podido ver. El objetivo fundamental es mostrar de alguna manera el sentido de esta materia y poder adaptar algunas de estas acciones a este contexto de aislamiento. Bien. Los objetivos que yo ya los compartí en la actividad diferida, pero de todas maneras los quiero leer con ustedes, nos permiten ver, digamos, las orientaciones que tiene esta materia, ¿no? El primero es reconocer y conocer una diversidad de instituciones que nos permitan identificar rasgos distintivos de cada una en función de distintas dimensiones, la social amplia, la institución y la de los sujetos. Esto lo vamos a poder hacer en esta primera actividad, trabajando sobre la educación primaria en contextos de aislamiento, no de la misma manera como si fuéramos a las escuelas, pero bueno, algo de eso vamos a poder recuperar. Lo que sí no vamos a poder dar cuenta de las distintas culturas institucionales porque no las vamos a poder pisar, no vamos a poder estar en ellas. Segundo, poder identificar aspectos comunes y diferentes de los espacios institucionales, dando cuenta de la necesidad de diseñar propuestas de enseñanza flexible sujeto a contextos específicos y a demandas concretas de los actores implicados en estos procesos. Bueno, a lo mejor, como cada uno va a tener distintos actores a los que va a entrevistar, algo de las diferencias de los espacios institucionales vamos a poder trabajar una vez que ya hagamos las entrevistas. Recuperar de manera significativa los aportes teóricos y prácticos que han sido incorporados en el trayecto de formación docente, ya que han transitado con el objetivo de analizar los datos recogidos en las realidades institucionales indagadas. Bueno, uno de los objetivos fundamentales de la materia es que si bien yo les voy dando algunos textos, que van a ser muy pocos, ustedes efectivamente puedan recuperar a los fines analíticos todo el recorrido que ya han hecho hasta cuarto año, ¿sí? Cuarto, investigar. Esta era lo que yo les decía, una actitud más indagativa. Bueno, además con una búsqueda bibliográfica, soporte papel o soporte virtual, sobre distintos aspectos de los posibles espacios de trabajo en educación primaria. Y entonces lo que aparece es educación rural, educación en contextos de privación de libertad, que ya hicimos, aunque sea un trabajo teórico, educación hospitalaria y domiciliaria, educación permanente de jóvenes y adultos, entre otras, ¿sí? Abordar distintos instrumentos de recolección de datos a los fines de poder relevar información necesaria en el campo empírico, para interpretar y luego realizar los informes de trabajo de campo que permitan sistematizar esas experiencias. Bueno, vamos a intentar hacer esta primera en contexto de educación virtual, ¿no? Generar y participar de los talleres de cierre parcial de los distintos trabajos que se van realizando con el objetivo de compartir las interpretaciones y puntos de vista en una dinámica colaborativa. Nosotros más o menos en la primera semana de julio vamos a estar concluyendo este trabajo y en virtualidad, ahí vamos a ver todas las previsiones para que puedan estar la mayor parte de los participantes de esta cátedra en ese taller en donde compartimos esta experiencia y esta sistematización. Muy bien, para este trabajo puntual, que es la tarea diferida 4, nosotros vamos a trabajar educación primaria en contexto de aislamiento social y obligatorio, ¿sí? Regularmente nosotros trabajamos 3 dimensiones analíticas cuando vamos a terreno. Esto que yo les comparto, digamos, es una construcción que hice cuando era asesora pedagógica en la Universidad Siglo XXI y yo tenía que, digamos, analizar las clases de los profesores, y entre esos profesores había ingenieros, contadores, abogados, diseñadores, bueno, gente que no venía de una formación pedagógica y tenía que lograr alguna forma, ¿no? Algún dispositivo para poderles hacer una devolución a estos profesores que no manejaban nuestra jerga y que además no solo comprendieran aquello que yo les quería transmitir, sino que además tuvieran un impacto en la transformación o en la reflexión sobre su práctica, ¿no?
Y entonces cuando yo les hacía las devoluciones por escrito y las devoluciones de manera oral a las clases que observaba, trabajaba u ordenaba esa devolución en estas tres dimensiones: la disciplinar conceptual, la metodológica y la vincular. Y luego la relación que se dan entre las variables de estas tres dimensiones. Lo que yo acá quiero recalcar, porque ustedes cursaron didáctica general conmigo, que es muy difícil separar estas dimensiones, ¿no? Porque el contenido y el método en verdad no se deben divorciar, porque lo que hacemos nosotros en las escuelas es tomar los contenidos y generar procesos de transformación para que esos contenidos eruditos de la ciencia, o si no es ciencia puede ser filosofía o cualquier otro dominio del conocimiento, se transformen y sean susceptibles de ser transmitidos, ser enseñados, generando adaptaciones según nuestros destinatarios. Pero a los fines analíticos de nuestros informes son, digamos, nos permiten considerar ejes para trabajar aquellos datos empíricos y principalmente formular nuestros instrumentos de indagación tratando de ver qué queremos conocer respecto de una dimensión disciplinar, de las formas metodológicas y de las formas vinculares. Y con esto nosotros vamos de alguna manera, además del texto de Pinot que les estoy mandando, pensar nuestras guías de pauta para las entrevistas que vamos a hacer. En lo disciplinar conceptual, ¿por qué cuestiones nosotros nos preocupamos como educadores? Bueno, si el contenido que se está trabajando tiene un abordaje riguroso y complejo. Solo nosotros lo podríamos hacer, no va a ser esta vez en las entrevistas, porque eso cuando nosotros lo podemos ver, cuando observamos las clases, cuando vemos las planificaciones, ¿sí? Entonces ahora en realidad lo que más vamos a trabajar en estas entrevistas virtuales que vamos a hacer es algo de lo que podemos inferir de lo disciplinar conceptual cuando vayamos a lo metodológico, pero de todas maneras es un punto que nosotros tenemos que tener en consideración. Las formas de adecuación del contenido científico al contenido a enseñar, los vínculos entre teoría y práctica y esa secuenciación del contenido, es decir, es el abordaje de la forma, de la transposición didáctica de la que hablaba Yves Ballard, que nosotros estudiamos en didáctica general. La metodológica, nosotros podemos hacer preguntas a los entrevistados, si son directivos y si son maestros, y si son padres también de manera indirecta, ¿no? ¿Qué estrategias y recursos son los que se están poniendo en juego para el tratamiento de los contenidos? ¿Cómo es el uso del tiempo? Porque eso es una cuestión de la pieza escolar que se ha trastocado. Ya no hay un tiempo entre las 8 y las 12 del mediodía, sino que ahora los tiempos se adecúan también a los tiempos domésticos. ¿Cómo se organiza el escenario? Ya no tenemos la misma espacialidad. Ya las clases habría que ver cómo se segmentan en virtualidad. A lo mejor cuando ustedes entrevistan pueden pedir si les pueden mostrar o darles un modelo de cómo se está pensando una clase o las formas de hacer llegar los contenidos a los hogares. ¿Cuáles serían las innovaciones? Acá habría que ver, ¿no?, qué desplegaron las instituciones para poder llegar a estos contenidos y que ya los nuevos mediadores, que son la familia, hagan que esos contenidos puedan ser aprendidos. Y otra cuestión que también está muy modificada en contexto de aislamiento son los procesos de evaluación. Sobre todo esto, efectivamente, ustedes pueden formular preguntas en sus entrevistas. Y en relación a las interacciones vinculares, bueno, efectivamente están un poquito alteradas porque, bueno, ya no nos encontramos en el aula, ya los docentes no necesariamente interactúan de manera directa con sus estudiantes, o en algunos casos hacen clases virtuales. Habría que averiguar qué pasa con la situación de autoridad, ¿no? ¿Qué pasa entre padres y maestros? ¿Cómo se sostiene la autoridad docente? Capacidad de lecturas y de gestos y escucha de demandas, ¿no? ¿Qué sucede ahora que estamos en situación de aislamiento?
y cómo se genera la organización de las tareas individuales o grupales, que nosotros no vamos a poder ver, que sí vemos en presencialidad, si las comunicaciones predominantemente son unidireccionales, o sea, del maestro a los estudiantes, si son bidireccionales, digamos, van un alumno, otro alumno dirigiéndose al maestro, o si son multidireccionales, o sea, entre todos los que están en el grupo. Eso de alguna manera lo podemos anticipar o inferir hipotéticamente a partir de las formas de organización que se estén desplegando hoy en virtualidad, si son de forma individual, si son de forma grupal, cuáles son las entregas, qué tipo de intercambio supone la resolución de las actividades. Entonces también habría que hacer preguntas, no vamos a preguntarle directamente, bueno, ¿qué tipo de comunicaciones predominan? Porque ellos no van a saber qué le estamos preguntando. Tenemos que formular preguntas que nos permitan pensar en estos ejes analíticos. Y luego la relación entre estas dimensiones, ¿sí? Ahí nosotros ya podemos entrar a analizar. Estas estrategias habrán potenciado la transmisión de conocimientos y lo hicieron. ¿Cómo? Los recursos han sido pertinentes con la secuencia elegida. El diseño favorece o no favorece los intercambios entre pares, ¿no? La transmisión, las actividades, las interacciones, ¿qué tipo de orientación al proceso constructivo hacen? Hay más bien una reproducción memorista, hay una reproducción activa de los conceptos para su apropiación. Las resoluciones son de corte más pragmático, generan debate reflexivo. Bueno, y acá en primaria, ¿qué grado de novedad hay? Si los chicos siguen haciendo un repaso del año anterior, cómo se genera la construcción de un conocimiento nuevo, bueno, qué dispositivos se despliegan desde la escuela para que eso suceda. Bueno, ahí tenemos como muchos aspectos, ¿sí? Y regularmente en el abordaje metodológico, es decir, con qué vamos al campo, son fundamentalmente con dos técnicas de investigación y sus instrumentos. Una técnica es la observación de clase y su instrumento es una guía, ¿sí? De observación, una grilla, y las entrevistas y su instrumento es la guía de pautas, así se llama en metodología de la investigación. Regularmente asistimos a la institución, registramos clases, el patio, realizamos entrevistas, sistematizamos los datos, elaboramos el informe y luego lo que nosotros hacemos siempre es alguna actividad de devolución que ahora podemos hacer a lo mejor por escrito, algún agradecimiento una vez que ya tengamos los informes. ¿Qué no vamos a hacer? Asistir a la institución y registrar clases. ¿Qué sí vamos a hacer con esta actividad que propongo? Las entrevistas, la sistematización de los datos del campo empírico de estas entrevistas que hagan, un informe que, bueno, ya les voy a ir dando todos los elementos de la construcción del informe y luego alguna devolución como agradecimiento a quienes fueron entrevistados. Bueno, les estoy mandando todo en la actividad diferida 4 y nos mantenemos comunicados por mail. Cuídense mucho.